Estamos ya abriendo la columna Hablemos Claro, un poco corriendo un poco al galope, ¿eh? Bueno, a cargo de la estimadísima doctora Gabriela Íñigo, abogada con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Hoy yo le pedí a Gaby, a raíz de una serie de consultas que he recibido, a nivel de todos los medios de comunicación de la Argentina, no importa el color político ideológico, se vienen actualizando datos acerca de cómo está subiendo sin parar la estadística, ¿no es cierto?, de morosidad, tanto con bancos como con billeteras virtuales, financieras, etcétera, de millones de familias argentinas que no solo es que no llegan a fin de mes, eso sería ya a esta altura una utopía, sino que se endeudan para comprar alimentos o medicamentos, por ejemplo. Bueno, y por supuesto, luego en este contexto muchas pierden su trabajo, se quedan sin ingresos. Bueno, en esta asfixia económica se está enseñoreando del escenario social y económico las prácticas abusivas de los acreedores sobre estas personas morosas. Sobre eso le consultamos a Gaby. No es la primera vez, pero el problema se hace cada vez más acuciante. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Clara, y es real lo que vos dices. Nosotros desde el estudio tenemos un sector que está especializado en el área de cobranza y que obviamente nos requiere permanentemente la capacitación, porque a consecuencia de todos los abusos que hubo en las cobranzas, del maltrato que sufría el deudor, de la despersonalización de la situación, porque se deja de considerar que detrás de una deuda existe una persona humana, la que merece respeto y tiene derechos previstos no solo en las leyes nacionales, sino también en lo que es la Constitución y a través de tratados internacionales. Han sufrido permanentemente un acoso, un abuso y un trato indigno cada vez que se les ha cobrado. Lamentablemente existe todavía personas que creen que pueden ir presos por deuda. La esclavitud ya se abolió hace muchísimos años, gracias a Dios. Sin embargo, existe una tendencia generalizada y un temor por las personas y por parte de las empresas que realizan la cobranza, una actitud amenazante que está totalmente prohibida por las normas. Vos, si tenés una deuda, no pueden llamarlo por teléfono a tu papá, a tu empleador, a tu hermano, a tu marido. La deuda es de carácter personal. El único obligado al pago es el deudor y ninguna persona puede ir presa por deuda, salvo, por supuesto, que haya adquirido la misma mediante estafa, ardido o engaños. ¿Sí? Claro, Muchas veces vemos en los medios, bueno, hasta hace poco hay un caso muy resonante, incluso de un abogado que está involucrado, que a través de estafa engañó a un montón de personas y generó un montón de deudas. En ese tipo de supuesto, no vas preso por las deudas, vas preso por el delito de estafa. Claro, ¿Sí? claro. Yo eso sí lo quiero dejar de manifiesto, porque una de las grandes consultas, bueno, a mí en el estudio me pasa que nosotros, al ser un estudio de asesoramiento integral, trabajamos de ambos lados. Hacemos cobranza ejecutiva para las empresas y defendemos consumidores. Es más, yo me desempeño incluso como directora del Instituto del Derecho del Consumidor. Entonces, me toca permanentemente realizar la defensa del consumidor o representar intereses de empresas para hacer cobranza. Claro. Lo que las personas tienen que saber y conocer en este tipo de supuesto es que no está permitida ninguna práctica que signifique abusar del derecho de las personas. Claro. Las empresas empresa, estudios jurídicos, financiera o cualquiera que se dedique a realizar la cobranza tiene que respetar el derecho al trato digno previsto en la Ley de Defensa del Consumidor que tienen todos los deudores, tiene que brindar una información clara y detallada de lo que está cobrando. Yo no puedo llamar y decirte, hola Clara, soy Gabriela Íñigo, me debes 10.000 pesos, pagame.
Yo claro, tengo que llamar e informarte en nombre de quién me presento, de dónde surge la deuda, cuáles son las características de las mismas, si la misma obedece solo a capital, si hay intereses, en el supuesto que haya intereses, qué tipo de intereses le estoy cobrando, si son punitorios, si son moratorios, cuál es el porcentaje de interés, cuál es el costo financiero total anual de esa deuda y la financiación para que las personas puedan regularizar. Este derecho a la información es primordial a la hora de cobrar la deuda. Y reitero, no desconocer que detrás de cada deuda existe una persona humana a la cual hay que respetarla, a la cual hay que de alguna manera entender cuáles son las circunstancias particulares que la llevó a esa situación. Hoy, como vos dices, es increíble. Estamos creo que en el 80%, un 70% de deudores que las deudas han sido contraídas con tarjetas de crédito o con billeteras virtuales para solventar gastos de alimentación. claro, Entonces, cuando vos claro, te comunicas con una persona que tiene una realidad económica triste y porque es realmente angustiante no poder cubrir las necesidades básicas de tu grupo familiar, tenés que tener la empatía, la calidad para escuchar. Hoy realmente el ejercicio de cobrar requiere justamente una negociación consciente, una escucha activa por parte de quien es el operador telefónico de la situación de cada persona que está con deuda y en base a eso poder realizar o convenios de pago o intentar cobrar. claro, Pero vuelvo claro, sobre el mismo tema. sí, No puedo llamar al trabajo de Clara y decir Clara me debe, porque estoy violando información primordial y estoy violando la ley de defensa del consumidor que protege el derecho a un trato digno de esa persona. y Todo perdón, esto se Gar, está sí, haciendo en forma permanente, ¿no? Te digo sí, que sí, sí, ayer hemos todo el estado en el tiempo, estudio al menos con 3 consultas sí, de personas que me dicen, me han llamado al trabajo, lo han llamado al vecino, se comunican con los vecinos incluso. sí. Es Bueno, tremendo. eso, Hay una perdón, protección Gaby, de datos personales, sí. sí, no, decía, lo de los vecinos, por ejemplo, no sabía, pero sí te contaba del caso de una amiga que me decía hace unos días, muy, pero muy preocupada, que bueno, estos acreedores, ¿no es cierto?, que aparentemente aparentemente digo, porque ni siquiera las identificaciones son claras, aparentemente era un estudio jurídico de Buenos Aires, se había logrado comunicar con el jefe de personal de su trabajo, ¿no? Y el jefe de personal la llamó y le dijo, por favor, no quiero problemas de este tipo en la empresa, ¿no? Entonces, sabes que yo pensaba un poco cínicamente que hasta son estúpidos, porque si esa persona, ¿no?, pierde su único ingreso, ¿qué posibilidades tienen de cobrar? Hasta eso, ¿viste? Así es. Así es, sí, sí, sí. Pero aparte eso está totalmente prohibido. Hay que hacer cesar esas conductas. El consumidor puede, como te digo, dirigirse a la Dirección de Comercio Interior de manera gratuita y hacer el planteo de esta práctica abusiva, denunciar al estudio jurídico, denunciar a la empresa que le está contratando y solicitar hasta una indemnización porque la Claro, ley de defensa del consumidor ante el incumplimiento del deber de información o del trato digno prevé una indemnización de 3 hasta 100 canastas básicas. ¿Te imaginas el mirá importe de vos, la canasta? Está en 1.832.000, una cosa así, es claro, la claro, última vez que lo claro. consulté. Entonces, en 3 canastas ya estamos hablando de 5.400.000, que es el mínimo, y en 100 canastas, cuando se produce un dolo efectivamente acreditado en un proceso judicial, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, Y hay que sí, empezar a denunciar estas conductas, hay que, de alguna manera, tener mucho cuidado con quienes nos cobran, eso también es muy importante, es inmensa la cantidad de estafas que se están realizando de personas que se comunican diciendo que son representantes de tarjeta naranja. ajá, Se sugiere que si te llaman o vos tienes deuda con tarjeta naranja, verifiques efectivamente que sean los representantes de la tarjeta lo que te están claro, cobrando, porque se comunican en nombre de la supuesta tarjeta y en realidad no son representantes de la tarjeta.
Son Ajá, estafadores que logran que mucha gente transfiera presionada por la forma en que le cobran y después la plata nunca es imputada a la tarjeta de crédito. Lo mismo claro, están haciendo quienes llaman diciendo que ofrecen créditos a favor de las personas desde ANSES. sí, Esa es otra metodología también que están utilizando para hacer las estafas de estas billeteras virtuales. sí, Así que sí. tienen que tener mucho cuidado con la comunicación. Si la comunicación es violenta, amenazante o de alguna manera hostigadora porque te llaman mañana, tarde, noche, en horarios inapropiados, eso también es una conducta abusiva y que no es aceptada por la norma, que la tienen que denunciar. Que por supuesto, Gaby, estamos dejando fuera, ¿no es cierto?, de este tristísimo universo, ¿no es cierto?, de personas, como dije en la presentación, sumidas en una... a ver, nadie queda debiendo porque quiere. Puede ser ¿me entendés?, un porcentaje, pero menos que ínfimo, y estoy abusando del lenguaje, de gente que, como decía mi abuela, son sinvergüenzas y bueno, no, pero la inmensa mayoría no paga porque no puede. Pero digo, Gaby, estamos dejando forzosamente afuera, ¿no es cierto?, a todas aquellas personas de condición socioeconómica vulnerable que no tienen acceso al crédito bancario, por ejemplo, ¿no? Y que entonces son pasto fácil para prestamistas en un barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación tremenda, terrible. Sí, es muy compleja la situación en este momento. Hay que tener mucho cuidado con todo esto que se está viviendo, porque el nivel de endeudamiento está muy condicionado a intereses usureros que les aplican. Claro, claro. Este crecimiento que vemos reflejado y que vos referías cuando empezamos la nota de las deudas contraídas a través de billeteras virtuales, es justamente que las billeteras virtuales cobran un interés que es totalmente excesivo Claro, y como no claro, te exigen ninguna documentación, entonces termina convirtiéndose en lo más fácil de hacer con la expectativa de poder pagar, pero resulta que después eso se transforma de imposible cumplimiento porque los intereses hacen crecer la deuda de una manera gigantesca y terminas en una imposibilidad de pago. claro, Las billeteras exactamente. virtuales han terminado generando todo este grupo de deudores a consecuencia de eso. No chequeaban el scoring, la posibilidad efectiva del cliente de pago, le daban 10 pero le cobraban 100. Entonces, obviamente que hoy tenemos un nivel de endeudamiento que parece gravísimo, pero es generado por la misma conducta de las empresas. Y Son sí, las claro, empresas las que al fin de cobrar los intereses y con estas prácticas abusivas han generado toda esta situación. ¿Te imaginas el jubilado que cobra la mínima, obtiene un préstamo a través de Mercado Pago, por decirlo dentro, o sí, de sí, la claro, tarjeta claro, cualquiera, naranja, o de la sí, billetera que vos quieras, sin más que ingresar el nombre y el DNI, y le dan 10 pero le cobran 100? Entonces esa claro, persona termina arrastrando una imposibilidad de pago desde el momento uno. claro, por supuesto. Gaby, querida, esto lo voy a decir estrictamente, ¿no es cierto?, haciéndome cargo personalmente de lo que digo, no te involucro. Al señor Caputo, y estoy siendo muy educada, que dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, este es un acuerdo entre privados. Bueno, han tomado una mala decisión, han tomado un crédito que no podían pagar, así que tienen que ver cómo van a hacer y sentarse a negociar con el banco o con el acreedor. Bueno, lo que omite decir el señor ministro de Economía, ¿no es cierto?, es que millones de argentinos y argentinas estamos sumidos en esta situación límite debido a las políticas públicas que están llevando ellos adelante. Así que sí tienen que ver. Pero bueno, eso es una reflexión final y te voy a pedir, Gaby, por favor, que nos pases dirección y teléfono por consultas.
Sí, estamos en calle Bolívar 424, San Miguel de Tucumán, y el teléfono es 3813-313025. Pero no me quiero ir sin antes acotar a tu comentario que ya la justicia en reiterados fallos, en reiteradas sentencias, habla del riesgo compartido de la situación de vulnerabilidad y de deuda que se generan entre bancos y empresas. Recientemente, en un fallo de Córdoba, a consecuencia de una acción que se había iniciado por un incremento abismal en una cuota de préstamos UVA, el juez ha dictaminado diciendo que hay un riesgo compartido, que el banco tiene que cumplir con su responsabilidad en el otorgamiento del crédito y compartir el riesgo de los vaivenes económicos. Claro, Sumado a claro. ello, que el Estado tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos una vida digna, no nos olvidemos de eso. Más allá de las opiniones del ministro o del mismo presidente, que bueno, muchas veces son poco felices, el Estado tiene una obligación que es normativa, está al margen de las opiniones de los gobiernos de turno. Así que Claro. en todos los casos se puede consultar y en todos los casos se puede plantear cuando hay abuso. De eso se encarga justamente el proceso judicial, ¿no? De equiparar estas situaciones de abuso. Bien, consultar, por favor, consultar. Gaby, te mando un abrazo enorme, que pases un buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, muy rápidamente cerramos esta columna Hablemos Claro.